Muy buenos días. En este momento nos encontramos en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Nariño, en la oficina de recaudo de impuestos municipales con la señorita Zulema Jiménez. Le vamos a hacer la entrevista para el trabajo de grado y la primera pregunta es, ¿hay censo de los establecimientos de comercio? Y si lo hay, ¿cuándo realizaron el censo? Creo que en el municipio de Nariño no se encuentra un censo. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuántos contribuyentes del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros hasta la fecha hay? Según una base de datos que me facilitaron de tesorería, hay aproximadamente unos 45 contribuyentes. Bueno, la tercera pregunta, ¿cómo es el método de recaudo del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros? Existen dos métodos. Uno es presencial, que lo pueden hacer aquí en la alcaldía en efectivo. Y el otro es por consignación a una cuenta bancaria. Bueno, cuarta pregunta, ¿cómo se informa las fechas de pago y cómo se tiene establecidas las fechas para el pago? Se informa por medio de redes sociales de la alcaldía, por la emisora. ¿Y cómo se informa? Por las fechas del calendario tributario. Quinta pregunta, ¿la administración maneja descuentos por pronto pago del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros? Sí, maneja descuentos por pronto pago. Incluso este mes ya se expidió el decreto con los descuentos de 10% con los contribuyentes que paguen de enero a abril y el 5% para los que paguen entre mayo y junio. Ya. La pregunta número 6. ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los cuales los contribuyentes evaden el impuesto de industria y comercio? Evaden porque no hay un buen control de parte de la alcaldía y porque la mayoría de los establecimientos son informales. Listo. Séptima pregunta. ¿Qué mecanismo de control utilizan para recaudar el impuesto de industria y comercio? El mecanismo que se realiza es por medio de correo electrónico, enviándoles a los contribuyentes los que aparecen registrados en la base de datos. Ya. Pregunta número 8. ¿Cuáles son las sanciones que se han diseñado cuando hay evasión del impuesto de industria y comercio de avisos y tableros? No tengo conocimiento. Como recién entré a trabajar, entonces debe estar en el estatuto tributario, pero no, hasta el momento no tengo conocimiento. Vale, listo. Pregunta número 9. ¿Se han definido una meta de cumplimiento en el recaudo del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros? No, de esa hasta el momento no tengo conocimiento. Vale, listo. Pregunta número 10. ¿Cuál es el destino de los recursos del recaudo del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros? No, el destino no sé a dónde, porque yo pues solo soy encargada de recaudar, pero el destino de los recursos no. Vale, listo. Pregunta número 11. ¿Qué políticas existen para regular el recaudo del impuesto? No sé si sea política, pero el que regula es el estatuto tributario. Ya, perfecto. Número 12. ¿Cuál es el destino? Ah, no, qué pena. ¿Cree usted que es viable una actualización de las tarifas del impuesto y por qué? Me parece que sí, sería muy bueno que esté actualizado para incrementar recursos en el municipio y de igual forma sería bueno que el Estatuto Nacional también se actualizara. Bueno, pregunta número 13. Con la actualización del impuesto, ¿cree que se podrá incrementar los recaudos?
Sí, pero también recomiendo que solo hubiera una persona encargada en lo de industria y comercio, ya que pues es muy pesado porque me toca lo de prediar, certificados catastrales, paz y salvos municipales, uso de suelos. Entonces sí es un poco pesado y sería mejor que solo una persona se dedicara a lo de industria y comercio. Vale, listo, señorita Zulema. Muchísimas gracias por su colaboración. Muy buenos días, nos encontramos Miriam Moncayo y Erika Muñoz en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Nariño, en la oficina de Tesorería Municipal, y en este momento le vamos a hacer la entrevista a la auxiliar de Tesorería, la señorita Sofía Rodríguez. La primera pregunta es, ¿hay un censo de los establecimientos de comercio y cuándo lo realizaron el censo? Hola, buenos días. Bueno, respecto a la primera pregunta, de acuerdo a los censos de los establecimientos de comercio, pues no se encuentra un censo, no está establecido y por lo tanto pues no se ha realizado. La segunda pregunta, ¿cuántos contribuyentes del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros hay hasta la fecha? Pues aproximadamente se encuentra en una base de datos de 50 contribuyentes del impuesto de ICA. Tercera pregunta, ¿cómo es el método de recaudo del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros? Pues los métodos de recaudo del impuesto de ICA pues son varios, ¿no? Uno pues sería el envío de la información a los contribuyentes. Una vez se realiza ese envío, ya ellos proceden a realizar los formularios de pago. Igual se procede pues a enviar las colillas de consignación, dado el caso de que sean en una parte lejana, o presentarse en la oficina de recaudo personalmente para esa entrega. Y ese sería el procedimiento de ICA, del pago. Bueno, la cuarta pregunta, ¿cómo se informan las fechas de pago y cómo se tiene establecido las fechas para el pago? En cuanto a lo de fechas de pago, pues se establece a través de la vigencia un calendario tributario donde se establecen todas las fechas de pago que se deben presentar, ¿no? Igual esas también se encuentran estipuladas algunas dentro del estatuto tributario. Ya, quinta pregunta. ¿La administración maneja descuentos por pronto pago del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros? Sí se maneja descuentos de pronto pago y estos pues se establecen de acuerdo, como mencionaba anteriormente, a la vigencia que se ha establecido con unos meses para que se realice este proceso de descuentos. Sexta pregunta. ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los cuales los contribuyentes evaden el impuesto de industria y comercio? Pues se establecen diferentes motivos. Uno pues es el desconocimiento que las personas tienen acerca de eso. El desinterés común también podría ser, y la falta de cultura en los municipios, ¿no? Porque como se conoce que el ICA es un impuesto territorial, municipal, entonces la misma desinformación de las personas hace que no se realice el pago de ICA, del impuesto. Bueno, la séptima pregunta. ¿Qué mecanismo de control utilizan para recaudar el impuesto de industria y comercio y complementarios de avisos y tableros? Pues como tal el mecanismo de control es, digamos, olvidado en sí, porque no existe como tal una persona que se dedique únicamente a lo que es impuesto de ICA. Pero sí pues por la parte de lo financiero, el contador o la tesorera en su cargo deberían de estar en ese continuo verificar el control de esto, el pago, ¿no? Si se está haciendo el pago de estos impuestos como tal. Octava pregunta. ¿Cuáles son las sanciones que se han diseñado cuando hay evasión del impuesto de industria y comercio y complementarios de avisos y tableros? Pues como tal existe el estatuto tributario, pero cerca de este no tengo conocimiento acerca de cuáles sean las sanciones. Bueno, la novena pregunta.
¿Se ha definido una meta de cumplimiento en el recaudo del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros? Pues como tal una meta de cumplimiento no, pero pues sí se debe establecer como una meta del presupuesto como tal, ¿no? De la cuánto se está recaudando o si se está recaudando durante el año el impuesto de ICA. Ya. 10ª pregunta. ¿Cuál es el destino de los recursos del recaudo del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros? En sí, pues el recaudo de estos, el destino de estos recursos sería funcionamiento, que hace parte como del presupuesto de la alcaldía. Bueno, pregunta número 11. ¿Qué políticas existen para regular el recaudo del impuesto? Como lo mencionaba anteriormente, pues existe lo que es el estatuto tributario y ahí se encuentra marcado todos los procedimientos que hay que establecer para realizar el pago del impuesto de ICA. Bueno, pregunta número 12. ¿Cree usted que es viable una actualización de las tarifas del impuesto y por qué? Sí se consideraría viable porque pues a partir del 2019 no se ha establecido como una actualización de ellas. Entonces sí sería recomendable hacer una actualización de las tarifas para estas vigencias. Listo. Y la pregunta número 13. ¿Con la actualización del impuesto cree que se podrá incrementar los recaudos? Pues ahí sería depende, digamos, porque si actualizamos las tarifas de impuesto, pero si no las damos a conocer, no nos serviría de nada. En cambio, pues si hacemos la actualización y damos información y hacemos conocer esto que se realizó de actualización, pues sí vamos a tener mayor recaudo del impuesto de ICA. Vale, listo, señorita Sofía. Muchísimas gracias por su colaboración. Buenas tardes. Nos encontramos en las instalaciones de la Alcaldía del municipio de Nariño, en la dependencia de Tesorería. Mi compañera Erika Muñoz, mi persona Miriam Moncayo y la señorita tesorera Yurani Bravo. A continuación vamos a desarrollar la encuesta correspondiente a nuestro trabajo de grado. Primera pregunta. ¿Hay censo de los establecimientos de comercio? ¿Cuándo lo realizaron el censo? Gracias. Buenas tardes. En el municipio de Nariño no se ha realizado censo de los establecimientos de comercio hasta el momento. Segunda pregunta. ¿Cuántos contribuyentes del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros hay hasta la fecha? Creería que un aproximado de 50 contribuyentes. Tercera pregunta. ¿Cómo es el método de recaudo del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros? El método de recaudo por este concepto se realiza enviando a correos registrados de los contribuyentes toda la información necesaria para que realicen el pago. En esta información también se incluye el estatuto tributario actualizado en cada vigencia. Cuarta pregunta. ¿Cómo se informan las fechas de pago y cómo se tienen establecido las fechas para el pago? Bueno, en esta pregunta se informa a través de los correos enviados a cada contribuyente. Además, también se realiza una publicación del calendario tributario en todas las redes sociales y en la página oficial del municipio. Quinta pregunta. ¿La administración maneja descuentos por pronto pago del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros? Sí maneja descuentos por pronto pago. Sexta pregunta. ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los cuales los contribuyentes evaden el impuesto de industria y comercio? Creería que en este municipio
La evasión de ICA se debe a la informalidad que presentan los negocios y también al desconocimiento de este tema. Séptima pregunta. ¿Qué mecanismo de control utilizan para recaudar el impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros? A ver, el pago se realiza por medio de una transferencia o una consignación a la cuenta de recaudos de este impuesto. Esta transferencia o esta consignación debe ser enviada junto con el formulario de liquidación firmada por el representante legal al correo de tesorería o al correo de recaudo, quien es en el momento el encargado de llevar esos registros. Octava pregunta. ¿Cuáles son las sanciones que se han diseñado cuando hay evasión del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros? La sanción corresponde, si no me equivoco, a medio salario mínimo. Novena pregunta. ¿Se han definido una meta de cumplimiento en el recaudo del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros? No se han establecido metas para este recaudo. Décima pregunta. ¿Cuál es el destino de los recursos del recaudo del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros? A ver, como estos recursos son recursos propios, se asignan en el presupuesto del municipio en la parte de funcionamiento. Pregunta número 11. ¿Qué políticas existen para regular el recaudo del impuesto? Como políticas, creería que no se encuentran establecidas ninguna políticas. Más bien, creería que la única norma que existe es el estatuto tributario. Pregunta número 12. ¿Cree usted que es viable una actualización de las tarifas del impuesto? ¿Por qué? Claro, creo que sí, porque incrementarían los ingresos propios del municipio. Pregunta número 13. ¿Con la actualización del impuesto cree que se podrá incrementar los recaudos? A ver, creería que sí, porque con la actualización de este impuesto habría que hacer una publicidad exhaustiva y de este modo los contribuyentes que desconocen el impuesto se verán obligados a pagar ICA. Muchas gracias por su colaboración. Hasta luego. Hasta luego. Don Carlos, buenas tardes. ¿Cómo me le va? Habla con Miriam de acá de Nariño. Buenas tardes, ¿cómo está Miriam de Nariño? Bien, bien. Lo que pasa es que con mi compañera Erika, como ya le había comentado, nosotros nos toca hacer una encuesta a la parte de tesorería, una entrevista. Entonces era para desarrollarla en este momento. Yo le voy haciendo unas preguntas y usted me va contestando de acuerdo a lo que entienda. ¿Listo? Listo, bien pueda. Listo. Hagámosle. Bueno, nos encontramos aquí en las instalaciones de la Alcaldía del municipio de Nariño, en la dependencia de tesorería. A continuación vamos a realizar el cuestionario que nos corresponde al trabajo de grado. La primera pregunta: ¿hay censo de los establecimientos de comercio? ¿Cuándo lo han realizado este censo? Sobre la pregunta, si hay censo, pienso que sobre industria y comercio, Sí. ahí pues hay unos antecedentes, ¿no? de los contribuyentes que se le ha estado cobrando año a año, pero no existe un censo específico que esté actualizado. Pregunta número 2.
¿Cuántos contribuyentes del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros hay hasta la fecha? No, el número exacto no sabría de cuántos contribuyentes existen en la fecha a favor del municipio. Tercera pregunta. ¿Cómo es el método de recaudo del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros? Sí, el recaudo de impuestos de industria y comercio se realiza a través de los contribuyentes que algunos por lo general voluntariamente acceden a la alcaldía para hacer el pago directamente en tesorería. Ok. Siga. Cuarta pregunta. ¿Cómo se informan las fechas de pago y cómo se tienen establecido las fechas para el pago? La información de fechas de pago se realiza por medios a través de la página de la alcaldía del municipio y por comunicados por redes. Quinta, Se establece esta información a los contribuyentes. quinta pregunta. ¿La administración maneja descuentos por pronto pago del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros? Por lo general se maneja unos porcentajes de impuesto a industria un poco más bajos para que sean más asequibles para los contribuyentes. Sexta pregunta. ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los cuales los contribuyentes evaden el impuesto de industria y comercio? Se pensaría que los motivos por los cuales algunos contribuyentes evaden el impuesto es por a veces tal vez el desconocimiento en algunos momentos, desconocimiento de las fechas de pago o contribución, a veces porque a ellos les puede parecer alto los valores para cancelar de industria y comercio. Séptima pregunta. ¿Qué mecanismo de control utilizan para recaudar el impuesto de industria y comercio y complementarios de avisos y tableros? Sí, básicamente lo que se realiza es de acuerdo a las actividades económicas que se realizan dentro del municipio y verificar los contribuyentes que ya han cancelado y los que estarían pendientes de cancelar. Y básicamente en el movimiento de los pagos que hace el municipio, que contribuyentes, que personas naturales y jurídicas podrían haber recibido pagos por el municipio y a quienes tendrían la obligación de cancelar. Octava pregunta. ¿Cuáles son las sanciones que se han diseñado cuando hay evasión del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros? Las sanciones que están establecidas por lo general son con multas por pago extemporáneo de industria y comercio. Y otra que está contemplado pero que poco se aplica es de pronto hasta llegar al cierre de establecimientos. Novena pregunta. ¿Se ha definido una meta de cumplimiento en el recaudo del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros? Sí, por lo general se mira el comportamiento del recaudo de los años anteriores en el tema de industria y comercio y siempre en cada vigencia se aspira a que el recaudo sea mayor al del año anterior. Décima pregunta. ¿Cuál es el destino de los recursos del recaudo del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros? Como los recursos de industria y comercio son de libre destinación, se utilizan efectivamente para proyectos de inversión y algunos gastos de funcionamiento. Pregunta número 11.
¿qué políticas existen para regular el recaudo del impuesto? Básicamente, sí, la política que se maneja es establecer unos porcentajes como más asequibles del impuesto de industria y comercio para que los contribuyentes puedan realizar el pago. Pregunta número 12. ¿Cree usted que es viable una actualización de las tarifas del impuesto? ¿Por qué? En este momento, de acuerdo pues a la crisis económica que hay en el departamento, en el municipio, pues no sería conveniente establecer nuevas tarifas para el impuesto de industria y comercio. Pregunta número 13. ¿Con la actualización del impuesto cree que se podrá incrementar los recaudos? Con el incremento, pues de acuerdo a la respuesta anterior que le di, no creo que se incrementaría. Lo que toca es, sobre todo, masificar la obligación de pagar el impuesto a los contribuyentes. Muchísimas gracias, don Carlos. Bueno, con gusto. Hasta luego. Hasta luego.